¿Sabía que por el glaucoma usted puede perder la vista? Y es una de las principales causas que se da a nivel mundial. Hoy es el Día Mundial del Glaucoma y queremos que lo tome en cuenta porque si usted tiene alguno de estos síntomas debe ponerse en tratamiento. Así que conozcamos un poco al respecto. A partir del año 2008 se viene celebrando cada 12 de marzo el Día Mundial del Glaucoma. Un padecimiento que engloba hasta 60 enfermedades oculares que pueden ocasionar la ceguera del paciente, producto de una degeneración progresiva del nervio ocular. Actualmente, el glaucoma es la segunda causa más común de la ceguera. Lo padecen alrededor de unos 60 millones de personas en todo el mundo y se estima que para este 2020 la cifra suba a 10 millones más. En realidad, se trata de una enfermedad incurable, pero si se detecta a tiempo, se puede frenar su avance y garantizar que la persona pueda seguir viendo por muchísimo más tiempo. Incluso puede llegar a fallecer de manera natural antes de perder la vista totalmente. La mejor manera de celebrar este día es realizándote un examen de la vista. No existen síntomas previos que te puedan indicar que sufres o no de glaucoma. En realidad, la mayoría de las molestias empiezan a percibirse cuando el nervio óptico ya se encuentra deteriorado en un 40%. Así que súmate a la importante labor de difundir el mensaje con el hashtag Día Mundial del Glaucoma. Y por cierto, chequea tu vista antes de que sea muy tarde. Y tenemos a un especialista que nos va a dar orientación al respecto, así que si usted tiene alguna duda se puede ir a la transmisión que tenemos en Facebook. Por favor, hágalas todas las que tenga para poderlas resolver. Le presento al especialista. Él es el doctor José Alfredo Martínez, es oftalmólogo. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, quizás vamos a hablar un poquito acerca del glaucoma. Es un tema sumamente importante y este día, como se mencionaba en el artículo, de 12 de marzo desde el año 2008 se celebra el Día Mundial del Glaucoma. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dar a conocer a la población, sensibilizarla acerca de la enfermedad y de su importancia y por qué el glaucoma es algo importante. Es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Hay otras causas de ceguera, por ejemplo la catarata, que sí es reversible. Operamos la catarata y pues la visión se recupera. En el caso del glaucoma no. Aproximadamente unos 80 millones de personas alrededor del mundo padecen la enfermedad y constituye un 12% de todas las causas de ceguera. Entonces esa es la importancia de conocer la enfermedad y sobre todo hay personas que la padecen y ni siquiera lo saben porque a veces no avisa, no da síntomas ni signos. Ay, y yo eso le quería consultar, si habían síntomas que la persona podía sentir o es asintomática o cómo puedo yo prevenirlo también. Ok, la enfermedad usualmente no da síntomas y se le conoce como el ladrón silencioso de la visión por ese mismo factor, ¿vea? No avisa. En algunas ocasiones sí puede dar síntomas y puede dar signos, por ejemplo, dolor, episodios de dolor. A veces los pacientes lo describen como piquetazos. Siento piquetazos en el ojo, cabal, en el globo ocular. Puede haber visión borrosa, ojo rojo, lagrimeo, ¿vea? Pero usualmente no pasa nada. Entonces, a veces en un examen, cuando el paciente llega, nosotros examinándolo, detectamos que hay algún problema a nivel del nervio óptico y ahí comenzamos el estudio. Puede cursar con disminución de la visión. Se evalúan también los campos visuales, que es toda la periferia que nosotros vemos alrededor de un punto. Eso se va disminuyendo en el glaucoma y se va cerrando la visión. Y además se toma la presión del ojo, que es uno de los factores que pueden usualmente estar alterados. Y ahí se comienza a hacer el estudio. Doctor, ¿pero qué sucede con la visión exactamente? Dice que se comienzan a cerrar los campos visuales, ¿verdad? Correcto. Pero la persona comienza a ver menos, empieza a ver borroso. ¿Qué sucede? Fíjese que puede pasar esto. En las etapas iniciales de la enfermedad no se va a dar ni cuenta que está perdiendo visión. A veces ya se ha perdido el 40% del campo visual y entonces el paciente se da cuenta. Porque se comienza a cerrar el campo visual. Posteriormente vamos a ver unas imágenes desde la periferia hasta el centro, hasta que llegamos a una como visión en tubo. Entonces, por ejemplo, yo veo un punto definido
normalmente y puedo ver todo lo que está arriba, los lados abajo, fijando la mirada ahí, pero en el glaucoma se comienza a perder todo eso y ya solo me quedo viendo la Que el parte punto central. fijo, nada más. Correcto. Ya como que la vista periférica se va perdiendo. Se va perdiendo, Se así va es. cerrando. Se va cerrando. Hay, doctor, estadísticas, sobre todo si afecta a mujeres, hombres, no hay distinción de género, y las edades. Vale. El glaucoma, la afección es bien amplia, incluso recién nacidos pueden presentar glaucoma. Esto se conoce como glaucoma congénito. Normalmente la mayor frecuencia se da en pacientes mayores de 60 años. ¿A quienes afecta más? A nosotros los hispanos y la raza afroamericana. Es la población más susceptible. Hay enfermedades asociadas, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, constituyen algún tipo de factores de riesgo, y sobre todo la historia familiar. Si en la familia hay pacientes que ya tienen glaucoma, entonces la probabilidad de padecer la enfermedad se eleva. Pacientes que sean tíos, primos, Tíos, o tiene que primos, ser... padres, hermanos, o sea, si hay una historia dentro de la familia, entre más cercano el familiar, entonces la probabilidad pues es mayor. Doctor, mencionó que es una causa irreversible. Correcto, es una ¿Se causa puede frenar irreversible. el avance de esta El enfermedad? objetivo del tratamiento es ese, retardar o frenar la progresión de la enfermedad. Vea. La enfermedad no tiene cura, o sea, la detectamos y la comenzamos a tratar para minimizar su avance. Y sí, se puede lograr en un porcentaje sumamente alto, vea. Pero no es que se va a curar, el paciente siempre va a tener glaucoma, solo que va a estar controlado. Y podemos pasar años así y la progresión va a ser mínima. O sea que hay maneras de prevenirlo. De prevenirlo realmente no, porque si la enfermedad le va a dar, no va a decir, por no hacer esto o lo otro no me va a dar. Una prevención realmente no hay, sino que la importancia es la detección temprana y el tratamiento oportuno. ¿Cuál es el tratamiento, doctor, para poder disminuirlo? El tratamiento puede ser de varias maneras. Uno con medicamentos, un tratamiento farmacológico, ahí se ponen gotitas. Puede usarse un medicamento, 2 medicamentos, 3 medicamentos. Eso va a depender de cada caso y la gravedad del caso. A veces un paciente puede tener glaucoma en un ojo, a veces pueden ser los dos. Y es diferente el tratamiento para una persona y para otra. No podemos estandarizar, a esta gota le sirve a todos. Cuando el tratamiento con medicamentos no es suficiente, se evalúa la cirugía. Igual, a veces con la cirugía no se logra controlar del todo y necesitamos medicamentos y necesitamos Pero cirugía. ¿qué porcentaje de efectividad tiene la cirugía? La cirugía puede controlar la presión. Si hay algún daño visual, eso ya no lo podemos corregir. O sea, el daño que ya está hecho en un nervio ya no se puede corregir. Y tal vez podemos poner unas imágenes para explicar ahí un poquito y entender. Ahí tenemos Por ya ejemplo, una imagen, mire, doctor, ¿qué es esto? Entonces, este es un fondo de ojo. Eso es lo que nosotros, parte de las evaluaciones que hacemos. Fondo de ojo, estamos hablando Es la parte, el interior de correcto, nuestro ojo. es la parte interior del ojo. Todo lo que se ve, eso es la retina, todo eso rosadito, anaranjadito. En el centro hay un punto un poquito de mayor color, que es la mácula de la retina, que es el área donde tenemos mayor concentración de receptores para ver los objetos. Ese punto que está diciendo es el que Es el está, central. el del centro, el más Correcto. oscuro. Y a un lado podemos ver como un disco de donde se ven ahí están las venas y las arterias de la retina. Entonces ese disco, ese es el nervio óptico. Y en el centro se ve un área un poquito más blanca, que eso es normal, se llama excavación del nervio óptico. Eso todos lo tenemos. Ese es un ojo normal. Eso le iba a preguntar, Correcto. si era un ojo sano. Ese es un ojo sano. Si pasamos la siguiente imagen. La vamos a poner y es para que vea. Entonces ahí está el problema. nervio óptico, que es el mismo disco, pero si nos fijamos en la parte del centro, aquella ruedita blanquita está mucho más grande y más profunda. Entonces ese es un nervio óptico dañado. Es un nervio óptico que ya corresponde a un paciente con glaucoma. Entonces eso ahora, para que llegue a esto, ya han transcurrido
bastante tiempo. Esta persona a la que se le tomó este examen tiene ya un problema bien serio de ceguera. No, todavía no. O sea, la visión está bastante conservada, aunque el daño ya es un daño avanzado. Ajá. Pero igual hay que tratarlo y va a depender de muchos factores cómo va a responder el ojo. ¿El glaucoma puede presentarse solo en uno o en ambos ojos? Puede ser un ojo o puede ser ambos ojos. Perder la vista totalmente. Correcto, puede pasar. Si la enfermedad no se trata a tiempo y adecuadamente, puede llegar hasta la ceguera, y es un cuadro irreversible. Tal vez vemos la otra imagen y ahí aquí vamos tenemos a ver. Otra ya, doctor, mire. Son 6 imágenes las que vemos aquí. Entonces ahí podemos ver desde la parte superior izquierda de la pantalla está el nervio óptico normal, con la parte central que es la excavación, que si le ven el tamaño es pequeñito. Después la imagen de la par, el tamaño va aumentando, y así sucesivamente en las otras imágenes hasta llegar a la de la parte inferior derecha, que ya se ve prácticamente el nervio blanco. Entonces esa ya es una etapa sumamente avanzada con un compromiso visual severo. ¿Cuánto más o menos de visión tendrá esta persona? Vemos en el caso más severo, el que estamos al lado derecho inferior. A veces incluso en este estadio ya solo pueden contar los dedos a unos 30 centímetros de distancia, o solo poder ver el movimiento de la mano. A veces ya solo perciben si hay una fuente de luz o está oscuro. O sea, prácticamente casi nada. Correcto, o sea, es bien mínimo. Y a veces, aún así, tienen todavía una visión aceptable, pero el daño ya es un daño severo. Y todo eso hay que explicarle al paciente en qué consiste la enfermedad, en qué consiste el tratamiento y sobre todo cuál es la importancia del tratamiento. ¿Cuándo debo yo hacerme un examen o visitar al médico? Vaya, ¿cuándo visitar al médico? Si usted siente una molestia, si siente algún problema visual, hay que hacerlo. Si no siente nada, pero igual es bueno una vez hacer un chequeo general para determinar si está sano. Si está sano, pues estamos bien, vea. Si hay algún problema de vicios de refracción, ahí se corrige. El médico le va a decir cada cuánto es necesario un control. Si usted no siente nada y ve bien, pero en la familia, mamá, papá, primos, tíos, abuelos, alguien tiene glaucoma, entonces consulte. Ok, doctor, mire, esa imagen que estamos viendo es algo de lo que nos mencionaba, ¿verdad? Correcto, entonces ahí está la visión. Podemos ver cómo es una visión normal con todo el campo visual conservado. O sea, vemos ahí un paisaje y podemos ver todo lo que está alrededor. Cuando el glaucoma comienza, una fase temprana, ya la periferia empieza a cerrarse, que es ahí lo que está representado como con una sombra oscura. ¿Y esa sombra efectivamente se ve así, doctor? No, realmente lo que hace, el campo se va reduciendo. O sea que vemos menos. Vamos viendo menos a los lados. Más cerrado, correcto. Y ahí va, si avanza ya el porcentaje del campo visual se reduce, y al final es lo que mencionábamos, es como una visión en tubo. O sea, solo se ve una parte del centro de las imágenes. Doctor, ¿qué sucede con aquellas personas? Y usted me dice si es posible esta combinación. Glaucoma, pero digamos, ¿se le podría acompañar con una miopía o un astigmatismo? Sí, se puede. Incluso las miopías severas son uno de los factores que pueden predisponer en algún momento a padecer glaucoma. No siempre, o sea, son factores de riesgo nada más. No quiere decir un miope alto o alguien que tenga padecimientos familiares, por ley va a tener glaucoma, no, ¿vea? Pero son factores que nos deben llamar la atención, y eso, una evaluación, consultar y ahí poder hacer alguna detección temprana. Entonces, doctor, los que ya tienen problemas con su visión, los que ocupan anteojos, que dicen de que tienen como menos aquí graduación, más graduación acá, correcto, son los que deben de estar en constante revisión con el médico. Sí, en ese caso el problema es el vicio de refracción, vea. Ahí el médico ya le da un diagnóstico y le dice, mire, es necesario verlo una vez al año, cada 2 años, si no detecta algún otro problema. Pero si hay algo más, o por ejemplo un paciente con glaucoma, los controles van a ser
más periódicos, pueden ser trimestrales incluso, o depende de la situación y de la gravedad de cada caso. ¿Qué pasa, doctor, con aquellas personas que a lo mejor no se han dado cuenta que tienen glaucoma? O sí, tal vez se han dado cuenta, pero sufren algún accidente y tienen un golpe en el ojo. ¿Hay problema de que el glaucoma avance inmediatamente o no tiene nada que ver esto? Sí, puede afectar, vea, porque parte de la patología del glaucoma es el aumento de la presión intraocular. La presión intraocular la da un líquido en el ojo que se llama humor acuoso. Eso tiene cierto flujo. A veces por algún golpe puede haber un sangramiento que obstruya las estructuras de drenaje. Entonces eso hace que la presión se incremente y el daño del nervio pues también va a aumentar. ¿Cómo le toman la presión al ojo? La presión se toma con un tonómetro. Es como un cono. Es como un cono que va adaptado al aparato, a la lámpara de hendidura. Se coloca una gota de anestésico en el ojo para anular un ratito la sensibilidad, y ese cono, es el tonómetro, hace contacto con la córnea. Tal vez podemos enfocar aquí el modelo. Aquí lo vamos a ver, doctor. Okay. Esto es para que preste mucha atención de lo que podría ocurrir, ¿verdad? Entonces, esta parte es la córnea del ojo. El tonómetro es más o menos como un cono que lo que va a hacer es hacer un contacto suave con la córnea. Entonces, eso me da una medición. Eso me da una medición del valor de la presión. Aquí podemos ver lo que habíamos visto en las imágenes, la retina del ojo, y esta estructura que está aquí atrás es el nervio óptico. Si nosotros pudiéramos cortar el nervio, está lleno, es aproximadamente de 1.000.000 a 1.200.000 fibras que van aquí en esta estructura, y eso es lo que hace que los impulsos nerviosos vayan desde la parte posterior del ojo, desde la retina hasta el cerebro. Entonces eso es lo que conduce el estímulo visual, el nervio óptico, y esta es la estructura que se daña en el padecimiento del glaucoma. Doctor, ¿tiene algo que ver el tamaño del ojo o el fondo de ojo, que sea más grande o más chico? Hay ojos que tienen diferente medida. Por ejemplo, los ojos de los pacientes miopes son un poco más largos. Hay otros ojitos que son un poquito más pequeños, más cortos, pero eso es cosa de milímetros. Ahora, lo que debemos determinar es si la estructura visible del nervio óptico se ve sana o se ve con alguna alteración. Dependiendo de eso, vamos a determinar si mandamos algún tipo de estudio de evaluación para determinar si existe un daño o no. Doctor, ¿con qué rapidez avanza el glaucoma? Porque de repente nosotros tenemos miedo de ir a consultar. Tenemos la visión normal. Y luego está como el glaucoma temprano, ¿verdad? De que vemos como perdemos un poquito la vista, pero no le prestamos atención a eso y no sabemos. Ya de repente vamos viendo menos, pero nos da miedo ir al médico a consultar. ¿Con qué rapidez avanza? Eso de la rapidez es bien variable, no podemos estandarizar. Mire, en 2 meses se pierde X porcentaje, a los 6 meses tanto. Eso depende de cada caso. En la etapa en que se detecta la enfermedad, si es ya en etapas iniciales, pues el pronóstico es mejor, ¿vea? De cuánto tenga elevada la presión intraocular y cómo responde el ojo al tratamiento, ya sea con medicamentos o cirugía. Entonces depende de un montón de factores, no es algo específico. Ok, doctor, recomendaciones para aquellas personas que a lo mejor ya se dieron cuenta de que tienen un problema en la visión, pero no han ido a consultarlo. Bueno, si ha detectado algo, lo que tiene que hacer lo primero es consultar, y consulte con un especialista. Tiene que ser un oftalmólogo el que le va a hacer una evaluación. Si ya le dieron un diagnóstico y le han dado un tratamiento, el médico le va a explicar, vea, en qué situación se encuentra su estado visual en ese momento, el tratamiento que debe seguir y cuál es la importancia de cumplirlo, y que debe asistir sobre todo a los controles periódicos. Algo bien importante, ¿verdad?, que dice la gente, bueno, y con gotitas se me va a curar esto, y a veces se ponen las gotas y no van a sentir ningún cambio. Pero la importancia de las gotas es mantener la presión intraocular controlada, porque eso es lo que va a hacer que se frene el avance de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, y hay estudios, por ejemplo, que demuestran
que de los pacientes que se les dan los medicamentos, las gotitas, el 25% no se la ponen. El 50% pueden abandonar el cumplimiento del medicamento a los 6 meses. Entonces esto es bien complicado, ¿eh? Porque eso, a veces la enfermedad avanza y usted le pregunta al paciente, ¿se pone el medicamento? Sí, yo me lo pongo. Realmente no se lo pone, se lo instila mal. Entonces hay un montón de factores y todo eso es deber del médico hacer ese labor educativo para que el paciente pueda cumplir el tratamiento y hacerle conciencia de qué es lo que padece. Y es de por vida, la gotitas. Correcto. Okay. Perfecto. Doctor, solo una consulta más. No tiene nada que ver con el tema, pero nos gusta que nos escriba, de verdad, muchas gracias. Y vamos a abusar de esto. No, más adelante vamos a hablar de eso para que lo tome en cuenta. Oye, pero... hay asociación de coronavirus con conjuntivitis, ¿verdad? Ajá. No, pero las otras manifestaciones. Las hay, doctor, Ajá. Sí hay. Sí. Y presenta como síntomas. Sí, o sea, una conjuntivitis. Como el coronavirus es una enfermedad respiratoria, puede afectar el ojo, ¿verdad? Pero la conjuntivitis es algo superficial, no tiene nada que ver con glaucoma. Pero es curioso, a veces quien detecta un coronavirus es el oftalmólogo, porque el paciente llegó a consultar por una conjuntivitis y usted empieza a rastrear, ha tenido síntomas respiratorios, en qué área ha estado, y ahí se activa todo el proceso de control de la enfermedad respiratoria. Okay. Mire, doctor, pero fíjese que Giselle Elías dice, hola, disculpen, ¿la carnosidad todavía se puede tratar? Sí, correcto. Probablemente se refiere a un padecimiento de terigión. Ajá. Que es como un triángulo de tejido que va avanzando sobre la superficie del ojo. Si es pequeño, solo se observa, se dejan gotas. Si ya tiene un tamaño considerable, entonces el abordaje es quirúrgico. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Ahí están algunas recomendaciones. Esperamos que tome conciencia en este Día Mundial del Glaucoma para que se vaya a hacer un examen de visión. Muchas veces por temor, como ya lo mencionábamos, no nos acercamos. El problema es que si no nos acercamos, si usted no sigue el tratamiento, ese problema va a seguir avanzando. Así que si puede rescatar su vista, hágalo en este momento. Oye, así que si usted quiere contactar con el doctor José Alfredo Martínez, él es oftalmólogo, lo puede hacer al 2225-5847. O también lo encuentra en las redes sociales como Dr. José Alfredo Martínez. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos.